Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, se ve que hoy nos reunimos en un clima de absoluta familiaridad para conmemorar este 50 aniversario de la muerte del padre Luis María Echeverri Boneo. Bueno, todos saben, en este primer encuentro hablarán Monseñor Juan Alberto Puigari, arzobispo de Paraná, y el padre Francisco Javier Morad, presidente de la Sociedad Argentina de Cultura. También como un aviso, el próximo jueves 25, en este mismo horario, lo harán Monseñor Eduardo Tausi, obispo de San Rafael, y el padre Alejandro José Puigari, párroco de Soledad de María Santísima en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, conversando en estos días con el padre Morad, le pedí, naturalmente los currículums de los oradores para presentarlos brevemente. Esto que voy a decir parece preparado, pero realmente no lo es. Su respuesta fue muy sencilla y contundente a la vez. Me dijo, y lo escribí porque me pareció muy significativo, me dijo: los cuatro somos sacerdotes y exalumnos del Colegio San Pablo. Somos discípulos del padre Echeverri y nuestra vocación ha surgido de su sacerdocio ejemplar. Bueno, dicho esto, queda abierto este momento de reflexionar en voz alta, y bueno, serán las presentaciones y después si hay algo de tiempo, alguna reflexión o alguna pregunta, conservando, como decíamos, este clima de familiaridad. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Mariano. Buenas noches a todos. Algunos conozco, casi todos me parece, los que pude revisar la lista, otros no. Como decía Mariano recién, en un clima de mucha familiaridad y sencillez, voy a empezar hablando yo, después le pasamos la posta a Monseñor Juan Alberto Puigari. Baja el volumen, por favor. Lo que voy a intentar es, vieron que pusimos como título de los cuatro encuentros, muy genéricos, la vigencia de un legado, ¿no? Por el convencimiento que tenemos que el padre Echeverri Boneo nos ha dejado un legado del cual debemos ser custodios y hacerlo fructificar para gloria de Dios y el bien de todos nosotros. Así que voy a leer una reflexión muy sencilla, muy simple. Antes que nada está claro que no es, ni pretende, ojalá hubiese podido ser así, pero ni pretende ser abarcativa, y hay muchísimos, pero 90% de las cosas no van a estar dichas, imposible en este pequeño tema, y además también por la propia incapacidad. Hay otras muchas personas que podrían hacerlo mucho más acabadamente. Pero bueno, pasemos a esto. Si hay algo que no esté claro, que con toda confianza me pueden preguntar o interrumpir, y en la medida que pueda trataré de responder. Queridos amigos, quiero hablarles y reflexionar desde un corazón sacerdotal, ¿no? Porque en algunos momentos de silencio interior y de oración, como este en que estaba preparando estas palabras, mirando una imagen de San Pablo, con su mirada penetrante, el Evangelio del amor en una mano y la espada de la verdad en la otra, me pregunto, y le pregunto al buen Dios, ¿qué debemos nosotros, los discípulos del padre Echeverri, como familia grande, ofrecerle a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos, a todos ustedes, muchos de los cuales nos han confiado lo más importante que tienen, que son sus hijos, para ayudarlos a educarlos cristianamente? Y también qué debemos ofrecer a nuestra querida iglesia y a nuestra querida, doliente y desgarrada patria. Seguramente muchos otros también se habrán preguntado en la oración, ¿qué haría hoy el padre Echeverri Boneo? ¿Qué haría hoy a 50 años de su muerte? Que, como todos sabemos, fue el 18 de marzo de 1971 a los 53 años y medio.
Insisto, me interrogo y lo interrogo al buen Dios con la mediación de nuestro santo patrono. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el legado que nos dejó este santo varón, este varón justo? Y me gusta esta palabra, que más que un adjetivo yo lo quiero sustantivar, que es lo que el Evangelio le aplica a San José, especialmente en este año en que lo recordamos de una manera especial. ¿Cuál es el legado, insisto, que nos dejó este sacerdote que in persona Christi nos transmitió toda la gracia sanante y elevante a través de su ministerio y obviamente la administración de los sacramentos? ¿Cuál es el legado de su sacerdocio? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar hoy de nuestra ciudad y de nuestra iglesia ante tanto bien recibido por pura misericordia de Dios y sin ningún mérito, absolutamente, de nuestra parte? Está claro que para contestar esta pregunta, que tiene muchos matices, pienso que es bueno recordar, ya que la tarea principal de nuestra sociedad argentina de cultura es la transmisión de la cultura cristiana. Y si le ponemos palabras del padre Echeverri, eso incluye la sacramentalización de lo social, el desarrollar una teología de las realidades terrenas, pero para todo eso es necesario comenzar por el principio, con la educación de los más chicos, en el colegio. Y una conferencia que el padre Echeverri Boneo dictó en el año 1953 y que tituló El Colegio San Pablo de la Sociedad Argentina de Cultura, un problema y una solución, comenzaba así. Cito textualmente: en la crisis fundamental que afecta al mundo de hoy, no ha quedado nada en pie. Hablamos del año 1953. Ni la jerarquía de valores, ni las estructuras del mundo, instituciones y sociedades sobre ellas fundadas, ni sobre todo la persona humana. La crisis de hoy es crisis de principios, crisis de instituciones y crisis de hombres. Y decía más adelante, como consecuencia de ello, la Sociedad Argentina de Cultura ha fundado, luego de años de maduración en la oración, la reflexión y el consejo, su primer colegio. En él pretende desarrollar al máximo posible, jerárquica y armónicamente, las potencias naturales y sobrenaturales de cada niño que le sea confiado, al par callar y encauzar con gran respeto y cuidado la vocación que en él encuentra. En esa conferencia luego sigue reflexionando sobre la responsabilidad primera y esencial que los padres tienen en la educación de los hijos y explica cómo el colegio debe ayudar a las familias a educar sobrenaturalmente para la vida y con atención a la personalidad individual de cada niño. Bueno, han pasado 68 años de aquellas palabras y de la fundación de San Pablo. Está claro que el mundo ha cambiado, que la Argentina ha cambiado, que la Iglesia no en lo esencial, pero sí a muchos respectos ha cambiado. Pero por eso mismo, hoy los que humildemente queremos reconocernos discípulos del padre Echeverri Boneo, queremos volver a decir en alta voz y reafirmar aquella vocación primera, que es la razón de ser de su existencia, de la existencia de la sociedad. A pesar de que la crisis del mundo se ha agravado a niveles inimaginables, a pesar que la decadencia de la patria es muy dolorosa, y también a pesar que ha muerto el padre Echeverri Boneo y ya no puede acompañarnos aquí en la tierra con su sabiduría y paternidad única, y así orientarnos en el día a día, como lo hacía entonces, en la familia espiritual del padre Echeverri estamos seguros que es posible hacer realidad
el legado que Él nos dejó de instaurar todo en Jesucristo, que sigue teniendo no solamente la misma, sino aún más vigencia que en su origen. Miren, la aproximación de los problemas de cada tiempo, la catolicidad de los enfoques, la mirada amplia, aguda y creativa, la diestra firme y fuerte, la voluntad sostenida y reiniciadora después de las caídas y de las dificultades, parecen rasgos del padre Echeverri. Muchos tenemos la absoluta y plena convicción de que hoy, en el aquí y ahora doloroso de nuestro presente argentino tan confundido, tenemos la obligación, o mejor dicho, el derecho, el gozo, la oportunidad de trabajar para manifestar las verdades naturales y la verdad sobrenatural, sin cortapisas, y tener la fortaleza de mantenernos en ella, sin dejar que nos atropelle o nos confunda una sociedad que ya hace largo rato ha perdido la visión realista y sencilla de lo que Dios ha creado y nos ha entregado para su glorificación y la salvación de nuestras almas. Y esta fue la verdad que siempre y tan claramente tuvo el siervo de Dios, y el jugarse siempre por ella, sin ningún tipo de concesiones, nos lo enseñó el padre Echeverri con su integridad y ejemplo de vida. Estamos convencidos, y quiero transmitírselo a ustedes, que como alguna vez dijo algún obispo argentino en plena sintonía con el pensamiento del padre Echeverri, que educar y evangelizar es soñar que siempre es posible lo aparentemente imposible. Que el mundo es la casa de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en eso, en la visión del mundo, en las clases en primer año? El mundo, casa de Dios. Todo ha salido del corazón de Dios y todo está llamado a retornar al corazón de Dios. Que la historia sigue en manos del Señor, que la violencia es debilidad y la simplicidad es fortaleza, y el erotismo es neurosis, y la limpieza de corazón es salud, que el amor es más fuerte que el odio y que una mínima expresión de la gracia vale más que toda la creación. Estamos convencidos, a pesar de todas nuestras debilidades, y con la ayuda de la gracia podremos transformar la realidad nacional en historia de salvación, y que esto es empresa de fuertes, de magnánimos, de soñadores, de decididos, de aquellos que sueñan con la santidad, como Él tantas veces nos invitaba a hacerlo. Creemos profundamente en la primacía de la gracia, como nos lo enseñó el mismo Padre con toda su vida. ¿Cómo no recordar aquel viejo reclamo de Ortega y Gasset, argentinos a las cosas? Y hace algún tiempo, de San Juan Pablo II, cuando nos visitara aquí en nuestra patria: Argentina, levántate y camina. Y argentinos a las cosas y Argentina, levántate y camina, lo queremos cada día con más fuerza, vigor y entusiasmo para toda la familia espiritual del padre Echeverri. Lo queremos especialmente para nuestros muchachos y chicas, a quienes, como nos enseñó el padre, los soñamos llenos de entusiasmos, generosos, desprendidos, solidarios, capaces de esforzarse por crecer interiormente, fuertes y rectos en su voluntad, con un corazón grande y al mismo tiempo sencillo, con coraje, tantas veces él repetía ese famoso coraggio, inmensamente alegres, confiados, responsables en sus estudios y en sus obligaciones, varones justos, mujeres íntegras, amigos nobles de nuestro Señor, y también de aquellos con quienes han ido forjando amistad en los años de formación
y compartiendo virtudes, valores e ideales, compañeros de ruta, jugados por la verdad y el bien. Pero como el padre Echeverri nos enseñaba, todo esto será imposible si Jesucristo no está en el centro de nuestra vida. Y aquí a mí me parece que hay una de las claves de Bóveda, ¿no? La centralidad de Jesucristo en nuestras vidas. Tantas veces lo hemos escuchado en las meditaciones decir, pensar como Jesús piensa, querer como Él quiere, sentir como Él siente, hacernos unos, configurarnos con Él. Y lo escucho también a San Pablo en alguna de sus cartas, y lo que me parece que hoy quiere decirnos a nosotros. Y por algo el Padre lo eligió como patrono de alguna de las instituciones creadas por él. También, por supuesto, Santa Teresita, el cura de Ars, en otros campos San Bernardo. Pero bueno, el San Pablo, San José también, pero el San Pablo tuvo una particular relevancia, sobre todo en lo que se refiere al sector masculino. Y se me ocurre que nos ofrece San Pablo este programa de vida, ¿no? No se cansen de obrar el bien, como leemos en Gálatas. No se dejen vencer por el mal, antes bien, venzan al mal con la fuerza del bien en Romanos. Por 3 veces le pedí al Señor que me liberase del aguijón de la carne, pero Él me respondió, te basta mi gracia, que en tu debilidad se manifiesta mi poder y mi misericordia, en 2 Corintios. Entonces, con toda verdad y junto con Él podemos decir, todo lo puedo en aquel que me conforta, como escuchamos en Filipenses. Y cuando nos llegue el momento de rendir cuentas, vivo yo, no ya yo, es Cristo quien vive en mí, en Gálatas. Qué importante sería que todo esto lo viviésemos con el espíritu que les reclama a San Pablo a los filipenses. Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Que su alegría sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica confiada, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. También leemos en Filipenses. Y entonces sí, habremos hecho realidad el lema paulino de trabajar por instaurar omnia en Cristo. Eso por un lado. Por el otro, está claro que si algo definió al padre Echeverri fue su sacerdocio, su paternidad única y su sabiduría. Era maestro. Y esa sabiduría que magistralmente nos transmitía. Siempre enseñaba que el sacerdote da a los hombres la doctrina que los ilumina y la gracia que los ayuda para los fines eternos y los temporales, y la regla concreta de conexión de lo temporal y lo eterno, de lo cual resultará también lo mejor para lo temporal. Por eso, tantas veces también lo hemos escuchado, el Padre sostenía que no se puede construir bien la tierra prescindiendo de la iglesia y el sacerdocio. Y luego construir la tierra mirando al cielo y, como dice la oración, pidiendo su canonización de la mano de María. Dada la absoluta identidad que el Padre existía entre el pensamiento y la vida, él se había preparado en profundidad, no solo en filosofía y en teología, sino en historia, en arte, en filosofía y teología de la historia y del arte, en las ciencias sociales, todo encuadrado en el ámbito de una gran cultura con mayúscula. Y sobre todo adquirió y nos transmitió la capacidad de pensar, de mirar siempre con ojos teológicos, con los ojos de Jesucristo, toda la realidad. Esa universalidad y esa proyección de su sacerdocio sobre lo temporal es lo que hace pensar, como nos lo decía nuestro querido padre Bonet,
que mañana cumpliría 91 años, y una oración por él entonces. El padre era una especie, decía el padre Bonet, de síntesis singular entre el santo cura de Ars y San Agustín. Es cierto que él no escribió como este último, pero reflexionó teológicamente sobre toda la realidad de su tiempo y de los tiempos futuros. Vio que los designios de Dios para el porvenir estaban en la unión de lo eterno y lo temporal. Anticipó la visión de la Gaudium et Spes del concilio. Enseñó permanentemente una visión cristiana del mundo y la doctrina social de la Iglesia, actualizada a los problemas y situaciones concretas. Más aún, incluso, el padre promovía la reflexión filosófica y teológica sobre toda la realidad temporal, especialmente la humana, individual y social, en todas sus dimensiones. Promovía el trabajo intelectual interdisciplinar en el que se debía integrar el aporte de teólogos, filósofos y científicos para que el conocimiento humano caminase hacia la unidad del saber total. Y así daba al padre entonces los lineamientos y la fundamentación para una teología de las realidades terrenas, que se debería encarar sectorialmente y comunitariamente, dada la enorme vastedad de la materia y la necesaria actualización de los conocimientos. Por otra parte, a la doctrina tradicional de las relaciones entre la naturaleza y la gracia, también actualizada, a la necesidad de la gracia de Dios para sanar las heridas del pecado en la naturaleza humana y elevarla a su fin sobrenatural, el padre agregaba la necesidad en el sentido que Santo Tomás da la suma conveniencia de sacramentalizar todo el orden social, y no solo sus orígenes, es decir, el matrimonio y la familia. Con la extensión, la proyección del sacramento del matrimonio y con los sacramentales de la Iglesia, el padre propiciaba la sacramentalización, que nos la hacía distinguir de la sacralización, que es otra cosa distinta, de todo el actuar humano social, del trabajo, las instituciones, la cultura humana, en su sentido más amplio, más abarcativo. En todo debía brillar, nos enseñaba, y cumplirse esa unión de lo eterno y lo temporal, para la gloria de Dios y el bien de los hombres. Ese era el sentido que el padre daba al lema elegido para los colegios San Pablo, hoy San Pablo y Echeverri Boneo, y toda su obra apostólica, instaurar todas las cosas en Cristo. En eso que el padre también llamaba la gran batalla de la cultura católica, equivalente a lo que hoy llamaríamos la evangelización de la cultura o la sacramentalización de la cultura, el padre tuvo ideas muy originales, ideas, concepciones sobre la educación destinadas a dar fruto a largo y mediano plazo, ideas sobre la concepción cristiana de la mujer y la sacramentalización de los femeninos. Tanto hoy se habla de eso y el padre hace 50 años atrás hablaba. Pero a mí no me corresponde detenerme en este punto, pues ciertamente las servidoras podrán desarrollarlo de manera magistral en algún otro momento. Es bueno contemplar la figura, el sacerdocio, la santidad del padre Echeverri Boneo. Es bueno que, y es necesario, y será un don para la Iglesia, si así el Señor lo permite, y nosotros hacemos las cosas como deban ser hechas, que algún día puedan ser elevados los altares. Pero en fin, vayamos terminando porque esto se ha hecho largo y todos queremos escucharlo a Monseñor Puigari. Hoy, agradecidos bajo la protección de Nuestra Señora de Luján, recémosle con renovada fuerza y entusiasmo a la omnipotencia suplicante, como a él le gustaba llamarla, a María Santísima. Y quiero terminar recordando alguna estrofa de la oración que nos dejó a los alumnos del San Pablo, del sector masculino, cuando dice: tú que nos dejaste en el seno de tu iglesia, al abrigo del manto de tu misma madre, bajo el soplo de vida de tu espíritu y al comando de tu apóstol Pedro.
A ti, Señor, hoy te pedimos el fuego en el espíritu, que es luz y que es calor, la serenidad en la esperanza, de la esperanza en la mirada y la diestra fuerte del apóstol la espada, a fin de que algún día podamos con orgullo mostrarte un mundo sacramentalizado. Y sigue la oración. Pero hoy, en estos tiempos que corren, le pedimos al Señor el fuego en el espíritu, que es luz y que es calor, la serenidad de la esperanza en la mirada y la diestra fuerte del apóstol la espada. En fin, se me ocurre que es bueno saberlo y compartir estas pocas ideas. Está al alcance de cada uno hacer lo propio. En el espacio argentino, hoy tan lleno de hermanos sufrientes, en nuestro tiempo privilegiado, porque no hay lugar para la mediocridad ni las medias tintas. San Agustín decía, los tiempos no son ni buenos ni malos, son simplemente tiempos. Seamos buenos y nuestros tiempos serán buenos. Seamos malos y nuestros tiempos serán malos. Entonces, frente a todas las dificultades que, por cierto, existen, seamos buenos y serán tiempos de santidad. Nos sentimos responsables, muchos, o corresponsables con muchos otros, de que el extraordinario legado que nos dejó el siervo de Dios, el padre Echeverri, no se eche a perder por nuestras infidelidades. Que el Señor nos libre de esto. No es tiempo de perder y para andar desconcertados. Y está bien y es bueno ser agradecidos. Y le agradecemos a nuestro buen Dios y a su Madre Santísima y a San José en este año, el que nos haya regalado a muchos de los que estamos hoy aquí participando la posibilidad de haber conocido al padre Echeverri Boneo y también y ser testigos de la santidad de su vida. Y quiera Dios hacernos conscientes de tanto bien recibido y a prestarnos a seguir viviendo y dando, simplemente como buenos cristianos. Y ahora sí, escuchemos a Monseñor Puigari, lo cual será seguramente un descanso para el alma de todos nosotros. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a vos, Francisco. Ciertamente lo mío no va a ser así tan académico como lo tuyo, que fue muy lindo, ¿no? Yo pues simplemente quiero dar unas pinceladas. Cuando el padre Francisco me pidió esta charla, yo veía muchas dificultades. Primero porque, bueno, hace 50 años que murió el padre, yo he estado estos 50 años lejos de Buenos Aires, con lo cual uno no ha estado viviendo el clima de los colegios, de la familia del padre, ¿no? Sino por momentos muy, muy poquitos. Entonces, uno no tiene tan fresco todo. Por otro lado, en mi formación personal de sacerdote, yo cuando el padre murió, yo no era sacerdote, todavía no estaba en el seminario, estaba estudiando filosofía, y a los 2 años entré al seminario, así que tuve que hacer toda mi formación específicamente sacerdotal, sin la presencia del padre. Y por más que he tenido muy buena formación, gracias a Dios, he estado con gente santa alrededor mío en la formación. Sin embargo, uno va comprobando como después de tantos años, lo que ha marcado el alma mía sacerdotal, los recursos que uno busca son los que nos dio el padre en las charlas informales, en las clases del colegio, en las charlas de misión y en las charlas informales de un grupo que teníamos con inquietudes vocacionales. Ciertamente a mí me dejó una marca muy fuerte, insisto, sin haber podido seguir estudiando, leyendo las cosas del padre, porque ustedes saben que los tiempos son tiránicos y es muy difícil cuando uno no está encima de las cosas, ¿no? Yo creo que el padre lo podía caracterizar así como un hombre de Dios, pero por otro lado, me parecía muy difícil lo que me pedía Francisco, pero no quería negarme de si algo puede dejar uno para mantener el legado del padre. Yo quisiera dar algunas características y unas pinceladas de su sacerdocio, que fue lo que yo veo que me ha marcado a mí y que ha marcado a muchos. Yo decía como característica del padre, un hombre de Dios y era una inteligencia superior.
capaz de integrar todo lo valioso que había recibido la Iglesia en su tradición con lo nuevo. El padre más veces decía, hace falta un Santo Tomás moderno. Así como Santo Tomás hizo una síntesis de lo griego, lo valioso de la antigüedad, los padres de la Iglesia, hacía falta alguien que hiciera una síntesis de todo lo bueno que agregaba la ciencia y la técnica moderna, ¿no? Estamos hablando que en el año 70, cuando murió el padre. El padre ciertamente era una mente superior. Y yo me acuerdo cómo él prevenía. Yo en eso se me viene mucho la imagen del querido Papa Emérito Ratzinger, ¿no? Benedicto. Cómo Benedicto, cuando al principio del concilio, siendo sacerdote, previó muchas situaciones, cómo iba a estar creciendo la iglesia en el siglo XXI, y hoy vemos cómo fue profético. El padre también. Cuando el padre nos hablaba, por ejemplo, de la crisis de las ideas, de toda la dialéctica del mundo de las ideas que comienza después con el nominalismo, renacentismo, protestantismo, el marxismo, etcétera, etcétera. El padre en esa época que estamos viviendo el auge del marxismo, estoy hablando de los años 60, 70, el padre ya nos hablaba como la otra etapa era el nihilismo. Hoy, cuando hablamos de una post-cultura cristiana, el mundo postmoderno, todos los autores están señalando que es el momento del nihilismo, donde ya no hay nada, ya no hay naturaleza, no hay creación. Es el hombre, lo subjetivo del hombre que reinventa y quiere hacer todo. Esto el padre nos lo decía con mucha fuerza, pensando en el Mayo francés, cuando en ese momento tenía cierta auge Paul Sartre, como el padre ya nos decía, va a venir una etapa donde la nada se va a oponer a la materia. Y es lo que creo que es lo que estamos viviendo. Pero el padre nos decía, no tenía una mirada apocalíptica, lo que dice, lo que después va a venir una época, porque después de la nada no hay nada, tiene que empezar algo, que va a depender de nosotros, qué sembremos para que esa nueva época, esa nueva cultura sea cristiana. Creo que en el tiempo de hoy tiene mucho más fuerza que esa expresión dicha hace muchos años de la nueva evangelización, porque hoy el mundo no es cristiano, ¿no? El padre en eso tenía una inteligencia superior, también cómo analizaba las cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, estando en quinto año en la clase de Visión del Mundo, que fue la Guerra de los 6 días en Israel, en el Oriente. Y el padre no se detuvo en explicar una guerra que veo muchas caras jóvenes, ¿no? Pero que son un poquito más grandes, fue una guerra muy, muy particular por lo táctico, ¿no? El Papa se remontaba para explicarnos la guerra a Abraham, al conflicto que había entre las hijas de Sara y Isaac y la hija, el hijo de la esclava Agar, ¿no? Ismael. Siempre tiene una visión para explicar la historia, para proyectar la historia muy lejos. Por eso yo les voy a decir sinceramente que una de las cosas que uno extraña más del Padre hoy, que nos puede orientar en este momento de tanta oscuridad, donde no sabemos hacia dónde vamos, donde hay tanta oscuridad en lo político, en la Argentina, en el mundo, a veces también en la iglesia, que el Padre creo que voy a tener una palabra muy, muy clara, muy clarividente. Pero lo que sí sé, que así como uno no tiene la luz de él, tiene el recuerdo de su esperanza, donde él siempre era optimista, pero no optimista tonto, ¿no? Sino mejor, más que optimista, un hombre de confianza y de esperanza. Y me acuerdo que ubiquémoslo al padre, había que ubicarlo. El padre vivió siempre antes del Concilio Vaticano II. Después él tiene unos tiempos del Vaticano II que, como lo ha dicho también Benedicto XVI, el primer momento fue de mucha turbulencia, porque nosotros seguimos un Concilio Vaticano II por los medios de comunicación y no por los documentos. Entonces se puso todo en crisis, todo. Parecía que se caía el misterio de la Eucaristía, que se caía el celibato, que se cae todo. Y el Padre siempre repetía esto: no tengan miedo, la Iglesia la conduce Jesucristo, Él es el timonel. Mejor dicho, el Papa es el timonel, Jesús es quien la guía. Tengan miedo de aquellos cristianos desprevenidos que en medio de tanta tormenta no estén firmemente agarrados a la fe y se caigan al mar turbulento, ¿no? Porque siempre era una mirada esperanzadora, realista de la situación que se vivía en ese momento de crisis en la iglesia,
pero enormemente esperanzador, que la historia estaba en manos de Dios, y él creía que iba a venir un nuevo momento cristiano. Dios quiera que así sea, ¿no? Hombre de Dios, una inteligencia muy superior. Muchas de sus enseñanzas hoy fueron anticipadas, insisto, piensen que el padre vivió casi todo su sacerdocio antes del Concilio Vaticano II. Muchas de sus enseñanzas hoy las asumió el Concilio Vaticano II y también el magisterio de San Juan Pablo II. Por ejemplo, les pongo, después del Sacrosanto Concilio del Vaticano II o de todo el magisterio de los papas, ¿quién puede dudar de la importancia que tiene la Eucaristía en la Iglesia? El Concilio la llama fuente y culmen. ¿Quién puede dudar? Nadie. En esa época sí. Yo me acuerdo cuando el padre decide que en la armonía, mientras haya gente, se exponga el Santísimo todas las noches de adoración, era porque el Santísimo había salido, había desaparecido la adoración al Santísimo. Y el Papa quería de alguna manera pequeña retomar la vieja costumbre que había y que ha vuelto, gracias a Dios, de las 40 horas en las parroquias. Porque adorar cuando estaba la Asamblea Unida. Y la actitud de adoración era una pérdida de tiempo, ¿no? La Iglesia tenía que tener otro planteo, ¿no? Un planteo intimista de la oración personal. Y como estas cosas, un montón de otras cosas que el padre anticipó. Y también lo que el padre se anticipó, o lo vio con claridad, era la crisis de la cultura y de la crisis de los dirigentes. Piensa que el padre prácticamente ordenado empieza a trabajar en la cultura, con los cursos de cultura católica, con el deseo de una universidad que fuera fuertemente educadora de cultura. Y, y él esto lo veía muy claro y puso, yo creo que puso todo su esfuerzo. En esa época no era tan comprendido. Pablo VI va a decir que si no se evangeliza la cultura, toda evangelización es barniz. Y yo creo que es el gran problema que tenemos hoy. Nuestra cultura, no nos engañemos, no es más cristiana, es poscristiana. Como decía Benedicto, Cristo aburrió, no le dice nada, no le da novedad. Por eso hoy evangelizar la cultura es un desafío terrible. Nosotros vemos el esfuerzo que hacen ustedes en San Pablo, como el esfuerzo que hacen las parroquias por educar a nuestros chicos, a nuestras chicas, y después el mundo los traga, porque la cultura es la ósmosis, el ambiente que uno respira las 24 horas del día. Entonces, qué difícil es compensar con una hora de catequesis en las parroquias, con 5 o 6 horas en los colegios. Exige un esfuerzo mayor, pero el padre veía claramente el tema de la cultura. Y el padre veía claramente la falta de dirigentes en la política y en la iglesia. Y creo que su gran tarea, y su gran intento fue formar dirigentes. En el campo laical, en el campo consagrado, sacerdotes, servidoras, creo que fue su gran preocupación. Y yo me acuerdo que alguna vez se le decía, ¿por qué no escribía? Y él decía, otra etapa. Bueno, esa etapa lamentablemente nunca llegó. Él sentía que en ese momento su tiempo tenía que dedicárselo a escribir en las almas. En algunos casos en el mío le salió muy mal, ¿no? Pero él creía que tenía que grabar más porque él veía la urgencia de encontrar dirigentes cristianos, ¿no? Comprometidos con la cultura. Por eso creo que el padre ha sido un visionario, un profeta, ¿no? Y por eso se entiende que a los 50 años siga teniendo en muchos temas mucha vigencia. Yo me doy cuenta que ante dificultades concretas de hoy, temas totalmente actuales de hoy, enseguida aparece la reflexión del padre, enseguida aparece qué diría él, enseguida uno trata de intuir qué pensaría frente a esto, porque él intentaba crear hábitos de pensamiento, ¿no? Y hay algo que caracteriza al padre, comparando con muchas otras familias religiosas, que él nunca quiso hacernos serial en serie. Él decía que las almas no se las manejaba como una industria, sino como artesanos. Y por eso somos tan distintos muchos, ¿no? Tan distintos. Porque el padre siempre se negó a esa formación, todos tienen que ser igual, todos tienen que pensar
igual, ¿no? Porque él veía en cada uno de nosotros una obra de Dios y que la habilidad de formador, de director espiritual, que no le gustaba la palabra dirección espiritual, sino acompañamiento, porque la formación era uno que tenía que asumirla con la libertad, siempre tenía que ser muy artesanal. El padre, además de sacerdote, fue un maestro neto, ¿no? El sacerdote es maestro. Fíjense, los que lo han conocido, el padre siempre estaba enseñando. Enseñaba en las meditaciones, cuando daba, enseñaba en las clases de visión del mundo a un grupito de adolescentes que no entendíamos mucho. Enseñaba los que han tenido la gracia de participar en los té, en el antiguo Colegio San Pablo, en un comedorcito abajo, con una mesa redonda, donde se tocaban todos los temas, el fútbol, pero siempre con una mirada de arriba, siempre una mirada trascendente. Enseñaba la armonía cuando caminamos por la armonía y él hacía proyectos de qué quería hacer en esta casa, en la otra. Cuando al atardecer salíamos a caminar a veces y él iba mostrándonos los árboles, intentando que memorizáramos con bastante fracaso de su parte, pero siempre con una mirada que elevaba, porque era un hombre profundamente sobrenatural. Para él, el mundo natural era lo sobrenatural, y parece una paradoja, pero es así. Él vivía el mundo sobrenatural como si fuera lo natural. Era el aire que repetía. Todavía tengo presente un gesto de él, que tenía un escritorio que golpeaba y decía, más real que esto, que el escritorio, ¿no? Más que real que esto es Dios Trino. Él estaba absolutamente convencido de esa realidad del mundo sobrenatural que rodeaba toda la vida nuestra, ¿no? El padre fue un gran maestro y yo creo que eso es lo que más nos ha dejado grabados a todos. Así como maestro enseñó las grandes realidades teológicas. Por ejemplo, yo recién les hablaba de la Eucaristía. En esa época, hoy hay, gracias a Dios, cosas muy bellas de la Eucaristía. Ha resurgido todo un culto eucarístico, adoraciones, etc. En esa época no era así. Pero además de lo que yo les contaba de las 40 horas que él quería que volviera y empezó con ese gesto de la armonía, ¿quién no aprendía de él simplemente viéndolo con las visitas al Santísimo? Los que conocimos el viejo Colegio San Pablo y conocíamos el despacho del padre, el padre estaba en un de piso, ¿no? Y él tenía que subir una escalera para llegar a planta baja y bajar una escalera para ir al Santísimo, a la capilla. Y uno lo veía que cómo cortaba la mañana, cómo cortaba la tarde, cómo el Santísimo era sus entradas y sus salidas del seminario, del colegio, ¿no? Estas cosas se enseñan. Nosotros éramos chicos y veíamos eso, el esfuerzo que era bajar, subir escaleras, para, cuando te ponía frente al Santísimo, no paveaba. Eran tal vez minutitos, pero uno veía que estaba sumergido en un misterio. Y yo me acuerdo que alguna vez nos dijo medio en chiste aquella frase de San Ignacio de Loyola, que San Ignacio de Loyola decía que cuando tengo algún problema me pongo 15 minutos frente al Santísimo y lo soluciono. Y él se reía y decía que me perdone San Ignacio, a mí con mucho menos tiempo me basta para solucionar los problemas, ¿no? Es decir, toda su vida fue enseñándonos con sus, ya con sus pláticas, ¿no? Pero la vida nos enseñaba ese modo maravilloso de señorío que él tenía frente a todo, ese modo de señorío de valorar las almas que valoraba tanto a Germán, de armonía, o a Juan, como a un alto dignatario que venía de la iglesia, ¿no? No había demasiada diferencia para él. Él vivió en un profundo clima teologal. Nos hizo vivir mucho la fe, sobre todo, si yo tengo que recalcar algo, en la presencia de Dios. Seguramente recordarán mucho aquella frase que decía él, los que lo han escuchado, ¿no? Vivamos en la presencia de Dios. No pónganse a rezar sin avivar la fe. Cuando cambien las actividades, hagan un momentito de oración para ofrecer desde el estudio, desde la oración o de las tareas domésticos. Aviven la presencia, no están solos, está la Trinidad, ¿no? Fue un hombre de esperanza, una enorme confianza en Dios, como le decía, frente a la situación de la iglesia, y también frente a hechos que eran muy importantes para la vida nuestra. Cuento una anécdota para que tal vez se den cuenta de lo que quiero decir.
En un determinado momento, todos deben conocer la Armonía, la María de la Armonía, que se compró con una donación que por distintos motivos económicos, esas crisis tan raras en la Argentina, que nunca hay, pero ahí hubo, quedó la situación de la Armonía muy comprometida, porque se habían comprado con acciones, etc. Me acuerdo que había una situación de remate, porque no se podía levantar la hipoteca. Bueno, se trabajó, se corrió, hubo mucha gente que donó y quería entregar sus joyas, en fin. Pero me acuerdo que llegaba un horario de la tarde, donde se remataba. Y un ratito antes, el padre fue y se revistió y iba a celebrar la misa, mediodía, un poquito más al mediodía. Bueno, nosotros enojados. Hay que hacer, perdón que lo llame Luis, pero se llamamos. Hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, ya está hecho todo hecho. Si Dios me la dio y Dios me la pide, bendito sea Dios. Y se fue serenamente a celebrar su misa como si no pasara nada, mientras el ratito se iba a estar rematando la armonía con todos los sueños que él tenía en la armonía. Evidentemente, la confianza del padre fue premiada, la armonía no se remató, gracias a Dios, y así ahora la tenemos, ¿no? Era un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre de caridad, exquisita caridad, delicada caridad, y esa caridad a Dios y a nosotros, a los hombres, llegó a esa entrega sin límite a vivir una vida ascética muy dura, ¿no? Todos lo vimos a altas horas de la madrugada teniendo direcciones espirituales, empezando. Por ahí le pedías hablar y te citaba 11 de la noche, 12 de la noche. Cuando yo era chico y quería apagar la luz, la armonía que había que apagar con un tractor, siempre me las postergaba. Espera, pibe, espera, pibe, espera, pibe. Hoy tenía gente para contestar. Creo que dos factores hicieron que su vida fuera corta. Su entrega total, siguiendo el lema paulino, me gastaré, desgastaré, y el sufrimiento por la iglesia. Porque el padre amaba a la iglesia concreta, la iglesia real, no solo la iglesia mística. Amaba a la iglesia real y sufrió mucho por la iglesia y nos enseñó a sentir con la iglesia, gozar con la iglesia y sufrir con la iglesia. Era un amor muy concreto y yo creo que todos lo vimos envejecer rápidamente, sufriendo por toda esa crisis que les decía fue muy dura después del concilio. Porque si es cierto, y tal vez uno puede decir, bueno, la iglesia está en crisis, pero en esa época había mucha desorientación de doctrina. Hoy hay mucha claridad en la doctrina del magisterio. El que quiere saber dónde está la verdad, la encuentra en el magisterio, sobre todo muy clarividente de San Pablo VI y después de Juan Pablo II y el posterior, ¿no? Eso creo que es una diferencia grande. Yo quisiera detenerme en algo del sacerdocio que es una cierta característica del padre, pues yo no lo vi mucho en otros lugares. El padre hablaba del sacerdote, evidentemente tiene una visión teologal, usando mucho el texto de los hebreos, ¿no? Un hombre sacado entre los hombres, dispuesto al servicio de los hombres para las cosas que conciernen a Dios. Pero el padre hacía un análisis también desde el punto de vista de la filosofía. Y él ubicaba al sacerdote como causa instrumental. Ustedes saben que hay cuatro causas. El padre lo ubicaba como causa instrumental. ¿Por qué tiene esto valor? Y hoy tiene mucha vigencia. Porque el padre nos decía, lo simplifico, hace un análisis muy largo por la hora, el padre decía que el instrumento no tiene fin propio ni mérito propio. Y ponía el ejemplo de un lápiz, un virome que escribe un gran poema, sería muy tonto que ese lápiz creyera que lo que escribió Dante, mérito suyo, ¿no? Y también muy tonto que no tuviera disponibilidad. El lápiz tiene que estar disponible para cuando yo quiero lo tomo y lo escribo. Entonces, él sacaba virtudes que son fundamentales para la vida sacerdotal. No son las más importantes. Ciertamente que la más importante es la caridad pastoral. Pero son fundamentales porque si falta el fundamento se cae todo lo otro. Que era la humildad y la disponibilidad. Porque él decía, el sacerdote no tiene fin propio, no tiene medios propios. No tiene otra cosa que estar en manos de Jesucristo para que Jesucristo lo use cuando quiera, como quiera y en donde quiera. Entonces tiene que renunciar a lo más profundo, su deseo de autorreferencialidad que hoy está tan de moda y que
hace muchísimos daños en la vida espiritual. Tiene que renunciar al proyecto propio, tiene que renunciar a ver triunfos, tiene que tiene que aceptar lo del Evangelio de ser una semillita que va muriendo y sin saber qué frutos va a dar. Pero él decía, es un instrumento y es un instrumento vivo. No es como lápiz, es un instrumento vivo. Y ponía el ejemplo de un embajador. Entonces tiene que capacitarse, tiene que formarse, porque ciertamente que Dios usa a quien quiere y como quiere, pero si el instrumento está más capacitado, hay un plus que se hace. Por ejemplo, el cura de Ars. No formó intelectualmente, pero con su formación espiritual fue un instrumento mucho más apto para hacer bien a las almas que los que somos medio troncos. Entonces, es un instrumento vivo que supone la capacitación, la formación en todos los planos, humano, espiritual, pastoral, teológico, y es un instrumento libre. Mientras el lápiz no me puede, si yo ahora no escribo, nosotros tenemos el triste privilegio de decirle que no a Dios. Entonces somos libres. Entonces la virtud que exige a un sacerdote es la obediencia. Y el padre decía, hablando del clero diocesano, una obediencia mucho más estricta que la del religioso. Porque el religioso tiene la vida pactada. Me levanto a tal hora estudio, a tal hora rezo. El diocesano no. Son muy poquitas cosas que nos manda el obispo. Un destino, una tarea. Pero después él tiene que tener una obediencia muy fácil al Espíritu Santo para explicar sus emociones. ¿Qué hago ahora? ¿Visito a este enfermo? ¿Preparo esta plática? Es decir, es una atención, en el verdadero sentido de la palabra, permanente a la voluntad de Dios, escuchando las emociones del Espíritu Santo, lo que nos exige profundidad y silencio interior. No me quiero alargar más, hay mucho para decir, yo que bueno empieza a hablar, pero quisiera señalar 3 cosas. Francisco lo señaló, el padre tenía muy fuerte toda la espiritualidad paulina y tenía muy fuerte su lema instaurare omnium Cristo, ¿no? Por eso, una anécdota personal, cuando a mí me llamó el nuncio para decirme que iba a ser obispo y me dejó totalmente confundido y perplejo, no sabía en dónde estaba, lo único que se me apareció claramente que mi lema tenía que ser instaurare omnium Cristo, porque era el legado del Papa, ¿no? Todas las cosas en Cristo, para que Cristo las elegue a Dios, ¿no? El Papa era profundamente cristológico, Francisco lo dijo muy bien, el Papa era profundamente mariano, en las delicadezas, enseñaba con las delicadezas a la Virgen, en las flores que le llevaba, en cómo tenía siempre su imagen, en las oraciones a la Virgen. Y me acuerdo, tengo muy grabado esto, que yo lo fui a buscar cuando llegaba la armonía, tal vez el último viaje, no sé si era el último viaje o el casi último. Y lo llevé, lo fui a buscar la ruta, como esperamos habitualmente, y lo llevé a la casa. Cuando llegamos al comedor, a la veranda, no había nadie. Y me preguntó, ¿dónde están? Y yo, fueron a rezar rosario a la grutita de la Virgen de Juan, que no es la gruta de la Virgen, ahora la armonía, ¿no? Entonces dijo, vamos. Y fuimos, llegamos, estaban cantando, creo, rezando. Él se paró atrás, no, con qué ternura, casi infantil, miraba a esa imagencita chiquita, pobrecita, de la Virgen de Luján que había mientras terminaba el rosario y cantaba. Y venía con cara de cansado, así en el auto, y ahí fue como revivió, como rejuveneció con su mirada tierna a María, ¿no? Por eso, yo creo, si yo caracterizaría al Padre, diría Cristo, María y la Iglesia. Y creo que más que nunca hoy la Iglesia necesita ser amada. Más que nunca hoy la Iglesia necesita rezar por la Iglesia y sufrir con la Iglesia, frente a tantas crisis y a tantos ataques que está viendo. Y termino con esto, Francisco lo dijo también. El Padre en esa época nos enseñó la vocación del cristiano es la santidad. Hoy se dice, lo dijo fuertemente Juan Pablo II, ¿no? El bautismo es la vocación al santo y el que no lo ve así tiene una concepción minimalista del cristianismo. Lo dijo Francisco, hablando mucho de los santos en la puerta al lado, pero en esa época no se hablaba. El Padre insistía sobre la santidad, nos hizo enamorarnos de los santos
nos hizo que sacáramos de todos los santos, San Bernardo, San Benito, Santo Domingo, San Francisco, Santa Teresa, Santa Teresita, y así podríamos seguir enumerando, que sacáramos ejemplos. Creo que un poco, si uno quisiera decir cuál es la espiritualidad del Padre Echeverría, hay muchos elementos de los santos, ¿no? Nos hizo enamorarnos de los santos, nos hizo soñar con la grandeza, en la magnanimidad. Él hablaba mucho, la palabra que hoy sonaría despectiva y no habría que decirla, pero el padre hablaba mucho de los gatos. Hay muchos gatos, ¿no? Diciendo, gente que a poco, y nos decía soñar de la magnanimidad. Y cuando el padre repetía tanto esa frase que recién dijo el padre Francisco, que también la dice ahora Benedicto Francisco, ¿no? El Papa Francisco, el coraje, yo la asocio mucho con otra frase. San Juan Pablo II, cuando comienza este milenio, nos invita a duc in altum, mar adentro, ¿no? Esa frase a poco me marcó, porque yo empezaba a ser obispo en esa época, y yo entendí claramente qué era duc in altum. Cuando, en una cosa frívola, si ustedes quieren, estuve en la bendición y votación de un barco pesquero en Mar del Plata. Era la primera vez que yo iba, es una gran fiesta por todo lo que significa. Cuando uno llega está el barco afuera, precioso, lleno de banderas, está la banda, se toca un botón y el barco se va para adentro. Y uno ve ese barco lindo, bello, empieza a ver que se mueve para todos lados, se empieza a ensuciar, se acabó la paz. Creo que la vida en la orilla es la burguesía. Es lindo estar al sol, cómodo, sin peligro. Navegar mar adentro para tirar los peces supone miedos, mareos, cansancios, de alguna manera ensuciarse, gastar la vida, cansar. Es muy difícil pescar cuando uno ve los barquitos esos, como uno piensa en los apóstoles, no los barcos de ahora. Yo veía las lanzas amarillas cuando volvían muertos, ¿no? Entonces, eso es eduquinar. Animarse a meterse adentro de la historia, de la iglesia y del mundo, con los sacudones que vamos a tener. El padre creo que era enemigo de aquellos que dicen yo no me meto, yo me cuido, yo me preservo. No, el padre quería que nos metiéramos en la historia del mundo, de la Argentina y de la iglesia, sabiendo que íbamos a sufrir, sabiendo que no íbamos a tener comodidad, pero íbamos a poder tirar las redes, íbamos a poder ser instrumento de una pesca y sobre todo íbamos a llegar a la otra orilla que el padre tanto hablaba, que era del cielo. Cuando hoy no se habla del cielo, el padre nos hablaba mucho del cielo. Bueno, disculpen, no quería ser tan largo, se hizo muy largo, así que les doy la palabra a ustedes y muchas gracias por la escucha. Gracias, Monseñor. Gracias, Alberto. Bueno, uno siempre con estas cosas las disfruta muchísimo, tienen un valor enorme. Siempre parece poco y es mucho. Así que bueno, invitamos a quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, porque ambos, tanto el padre Francisco como Monseñor Puigari, nos generaron todo un interés enorme para saber más del padre Echeverry. ¿Alguien que se anime? Alberto, me parece. Ahí Alberto Solanet. Alberto, estás muteado. Alberto. Alberto, Alberto, no se te escucha, tenés que habilitar tu micrófono.
No sé, no sé, Alberto, si pudiste, lo que quitaste la imagen, tendrías que activar el sonido. Ahí van llegando mensajes de agradecimiento de Ina Bustillo, de Carlota. Bueno, alguien más, a ver, acá nos Alberto, dice... Dios no quiere cables, lo lamento. Dios no quiere cables. Eso lo dice el Padre Francisco. A ver acá, otro mensaje para leer. Eduardo Arias Sauce, muchas gracias Monseñor y Padre Francisco, muy enriquecedora la charla para conocer más profundamente al Padre Echeverri. Ina Bustillo, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga que hacer algún comentario, una pregunta? ¿Puedes poner aquello vos? Mariano, ¿puedo decir un comentario? Sí, Sí, cómo no. Simplemente agregar un dato que contextualiza perfectamente lo que señalaron Francisco y Alberto, ¿no? La realidad de la vida argentina en los años en los cuales le tocó ejercer el sacerdocio al padre Echeverri era también de una extrema complejidad. Piense que el padre volvió a Buenos Aires un poquito antes que empezara el gobierno de Perón, que derivó 10 años después o 9 años después en una enorme persecución, y él fue uno de los sacerdotes perseguidos. Algunos tenemos, yo personalmente tengo recuerdo del padre disfrazado y escondido, y la policía un rato después que había ido buscándolo. Es decir, en su paso por la vida sacerdotal en la diócesis de Buenos Aires, no era serena las cosas. También recuerdo que un par de años más adelante, cuando fue uno de los líderes en la discusión para habilitar la enseñanza religiosa en los colegios y después la libertad de enseñanza, que fueron 2 pasos a lo largo de los años, al padre le metieron un bombazo donde él vivía, donde estaba en ese momento los cursos, luego fue el rectorado de la UCA, en ese momento todavía no lo era, y por casualidad abrió la puerta a otra persona, porque si no lo hubieran probablemente liquidado. La persona que lo abrió era un encargado, acabó sordo. También recuerdo, un poco más adelante, ya en nuestra adolescencia, cuando compartíamos el secundario con Alberto y algunos más, las permanentes referencias en los momentos de crisis, eran esos años, qué sé yo, podríamos decir después de Perón, en el frondicismo, permanentes conflictos, revoluciones, etc. Las partes en conflicto con frecuencia pedían consejo. En algún momento entre azules y colorados, los hijos de los líderes azules y los hijos de los líderes colorados estaban todos metidos en el colegio. El colegio tenía 15 alumnos por año y 15 alumnos por cada clase, y ahí estaban todos, ¿no? Entonces él hablaba con unos y hablaba con los otros, intervenía, ayudaba, aconsejaba, ¿no? Nunca intervino, pero esta mirada de meterse a resolver los problemas también alcanzaba a los laicos o la gente que estaba en la vida cívica, y de eso dio testimonio hasta el último día de su vida. Particularmente los que tuvimos vocación temporal, fuimos a ellos muy empujados a partir de la fundación, primero de los grupos de servir que trabajaban en el colegio, y después los grupos de misión. Pero ya antes, con los primeros grupos, ahí está Alberto Sorané, ahora no sé si lo van a jalar, no, pero está Alberto Sorané, podría dar testimonio de lo que hicieron en los primeros años de San Pablo, con el grupo de Ágape, con Jorge Gallardo y algunos más. Es decir, me parece que su característica personal era tremendamente comprometida y empujaba a todos a lo mismo. No sé si se me escucha. Sí.
Bueno, estoy afónico, no puedo hablar, pero estoy tan emocionado con lo que he escuchado, recordando muchísimo todo lo que el padre Echeverri nos dejó. Yo tuve el privilegio, el enorme privilegio de haber estado en San Pablo en los primeros años. Y bueno, el padre Echeverri indudablemente nos marcó de una manera impresionante. Lo que pasa es que nosotros no somos, por lo menos en mi caso, un instrumento útil o dócil a todo lo que nos enseñó y todo lo que recibí del Padre. Pero solo quiero, con una sola frase, una de las cosas que él siempre decía del caballero cristiano: construir la tierra con la cabeza puesta en el cielo. Eso es lo que me ha quedado siempre grabado. No puedo hablar. Gracias, Alberto, también por el testimonio. Me parece que esa dificultad, ese sentirte emocionado, le dio mayor valor al testimonio todavía, así que muchas gracias. No estabas tan afónico como emocionado. Mariano. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a quienes organizaron esto, que la verdad que nos lo debíamos y ojalá que se repita muchas veces. Yo querría hacerle una pregunta tanto a Francisco como a Alberto. Desde mi punto de vista, uno de los legados fundamentales del padre Echeverri, evidentemente, fueron las vocaciones y las vocaciones sacerdotales que el colegio dio a la Iglesia argentina más que nadie, probablemente. Me gustaría escuchar de ustedes dos su visión personal de lo que significó ese ejemplo de sacerdote para las vocaciones de cada uno de ustedes. Si se animan y pueden. Gracias. Es obvio que gracias, Ale, es obvio que esa respuesta se la tiene que dar Monseñor Puigari, ¿no? Que fue más grande, que vivió muchos más años cerca de él, hasta el mismo momento que se murió el padre. Así que, Alberto, toda tuya la respuesta. No se te escucha. ¿Ahora se escucha? Sí. Yo digo una palabrita y me voy porque tengo una misa 8:30 en una parroquia. Primero quiero aclarar que yo tomé los aspectos derrotales, es cierto, aspectos laicales hay un montón, ¿no? Todo lo que aprendimos en misión y toda esa lucha del caballero cristiano, que es el modelo del padre, ¿no? Así que creo que ahí hay una deuda, tal vez repetir esto desde el punto de vista de los laicos, que los laicos que fueron testigos puedan decir tantas cosas lindas y legados que dejaron. Yo, frente decía Alejandro, hay una frase que la ha puesto Benedicto y que Francisco la repite mucho, que dice que no se es cristiano por proselitismo, sino por atracción, ¿no? Es decir, Jesucristo nos tiene que atraer. Y en un momento, y Juan Pablo II dice que Cristo vivo es el que cambia la vida. Ahí no te encontrás con Cristo vivo, sos un cristiano ahí nomás. Yo creo que esto yo lo digo al Padre, ¿no? El Padre nos atraía por atracción, porque uno veía su vida entregada. Yo al Padre, bueno, ustedes saben que soy sobrino, ¿no? Pero en donde nosotros vivíamos, en la calle vieja, en la casa vieja, en Arroyo, tenía dependencias muy grandes, y ahí empezaron, no sé si las primeras, no sé, pero de las primeras reuniones que el padre tenía semanalmente con el primer grupo de servidoras, ¿no? Entonces el padre iba y siempre nos mandaba unos pesitos y nosotros salíamos protestando a comprarle facturas a las chicas que venían, etcétera, ¿no? Pero toda su vida, en los detalles increíbles, como decía Francisco, el padre no fue feminista, pero nos hizo tener un respeto y una valoración de la mujer que increíble, ¿no? La armonía en todos lados. Entonces el padre te iba trayendo. Yo creo que lo primero que algunos dijo, en un momento alguno dije cuando yo era chico, quiero ser como Luis. Después siempre el planteo tiene que ser más profundo. Quiero seguir a Jesucristo, no hay que seguir a personas. Pero yo creo que su personalidad era tan fuerte, cómo celebraba misa. Podríamos hablar de lo que dijo Yenta cuando celebraba misa. Nosotros hemos acostumbrado, ¿no?
lo que eran sus homilías de los viernes en el secundario, que creo que no hay nada grabado lamentablemente, ahí habría un material riquísimo para jóvenes, ¿no? Creo que su modo nos atraía. Siempre la vocación sacerdotal comienza de un muchachito, un chico, comienza llamando la atención a un sacerdote. Hoy ya es distinto, y las vocaciones aparecen tardías, 30 y pico de años, ¿no? Y yo creo que siempre Dios es un instrumento, y el Padre fue instrumento para muchos por atracción, nos gustaba su modo de vivir, ¿no? También algo insinuó Enrique, y habría muchísimo que hablar, lo que fue toda la lucha de él por el tercer mundo. Éramos chiquilines, éramos chiquitos, y estábamos ahí repartiendo cosas, cuando nos mandó a Rosario, es decir, nos hacía vivir la iglesia. Y vos decías, quiero ser esto, quiero ser como él, como un ideal. Yo que por lo menos en mi caso, creo que puedo decir que el Padre fue instrumento como por atracción. Vale la pena hacer lo que es él. Después viene el planteo, no, es un llamado de Cristo, ¿no? Bueno, yo me despido de todos, buenas noches, muchas gracias, pero lamentablemente tengo que irme porque tengo una misa dentro de 15 minutos. Muy bien, Muchísimas adiós. gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias, pues hablamos, en serio, de corazón. Muchísimas gracias. Dejaron la bendición antes de irte, dejar la bendición y después rezamos la oración pidiendo la beatificación del Padre, que la vamos a compartir en pantalla. Tu bendición, monseñor. El Señor esté con ustedes. Contigo. Que el Señor los bendiga, los proteja, les muestre su rostro y nos conceda la gracia de tener siempre presente y actualizar el legado del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Alberto. Gracias, Alberto. ¿Se puede compartir en pantalla la oración? A ver si la podemos rezar todos. ¿La ponemos? A ver si domamos la tecnología. Ahí está. ¿Rezamos todos juntos? Señor, que llamaste a tu sacerdote Luis María a trazar un camino para tu servicio y gloria, y lo impulsaste a buscar la eternidad a través de todas las realidades terrenas y le permitiste colaborar en el desarrollo de las enseñanzas de la Iglesia, formar personas y crear instituciones, a fin de instaurar todo en Jesucristo de la mano de María. Te pido progresar en el camino de la vida eterna, santificándome, santificando y crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Te ruego que te dignes verificarlo, para ello me concedas su intercesión, por que te pido. Amén. Hacemos un momentito de silencio, cada uno en su corazón, pide aquello que más necesite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ir cerrando, ya vamos 1 hora y 20, me parece.
Un gracias grande a todos por la paciencia de escucharnos. Ahí está Alejandro Puigari, bueno, no lo veo en este momento en pantalla, pero andaba por ahí. Recordarles que el jueves que viene, también a esta hora, a las 7, junto con Monseñor Alejandro Puigari y Monseñor Eduardo Tausi, el obispo San Rafael, tendrán a su cargo el segundo encuentro. Y tenemos el compromiso de que allá por marzo, abril, le vamos a pedir unos likes, le vamos a pedir en su momento a Alberto Solanet, que al final por cuestión de horarios de agenda no lo hicimos este año, lo mismo que a Enrique, bueno, y algún otro que pediremos que algunos laicos también den su testimonio sobre el padre Echeverri. Adiós. Sí, perfecto. ¿Está? Bueno, ahí nos despedía el padre Francisco. Agradecer a todos. La verdad que uno siente que en estas cosas se lleva muchísimo. El ejemplo del padre Echeverri es muy fuerte, creo que nos marca a todos de alguna manera. Lamentablemente en mi caso yo no lo pude conocer, y bueno, y escuchando todo esto, realmente uno siente y lamenta enormemente que la cronología no le haya sido favorable en este caso. Así que bueno, si Dios quiere, como decía el padre Francisco, nos encontraremos el jueves que viene, mismo horario, 19 horas, con Monseñor Tausi y el padre Alejandro Puigari. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. Mariano. Gracias por todo. Hasta el jueves Muchas que viene. gracias.